Ámbito religioso. El pueblo de Israel tenía una religión muy distinta de los pueblos que la rodeaban, y a la religión oficial del Imperio Romano. Los israelitas eran un pueblo profundamente religioso, y toda su vida estaba marcada por su religión. Jesús vivió en ese ambiente, y en muchos aspectos, se opuso a la religiosidad de sus contemporáneos. Para comprender bien a Jesús, es importante saber cómo se vivía la religión de su tiempo. ¿En qué creía un judío piadoso en tiempos de Jesús? Un Dios. Eran monoteístas, un único Dios vivo y personal, santo e inaccesible, pero también cercano a sus criaturas y providente. Un pueblo. Tenían la convicción de que Israel era el pueblo de Dios, porque el Señor había hecho alianza con él, después de liberarlo de la esclavitud de Egipto. Una ley. Afirmaban que Dios había revelado su voluntad a su pueblo a través de la ley. Este era el vínculo que unía a los judíos entre sí. ¿Qué ha de hacer un judío para con su Dios? Celebrar las fiestas. Dar culto en el templo. Cumplir la ley religiosa. Respetar el descanso del sábado. Acudir a la sinagoga. 1. Fiestas. Las 3 fiestas más importantes reunían al pueblo en el templo. Estas eran: Pascua. Celebraban la liberación del Éxodo. La tarde del 14 de Nisán, se inmolaban en el templo los corderos, que comía la familia después de ponerse el sol. La fiesta duraba 8 días. Pentecostés. Se celebraba 50 días más tarde. Primero fue la fiesta de las cosechas o de las semanas, pero a comienzos de nuestra era, pasó a ser la celebración del don de la ley en el Sinaí, fiesta de la alianza, y renovación de esa alianza. Fiesta de las tiendas o de las chozas. Recordaban la estancia en el desierto. Cada familia se hacía su choza de ramas en la ciudad. 2. El templo. El templo de Jerusalén era el otro polo de la vida judía. En él se celebraba a diario el culto a Yahvé. Los sacerdotes desempeñaban las tareas litúrgicas, y ofrecían los sacrificios. El templo significaba la presencia del Señor en medio de su pueblo. 3. La ley. Dada por Dios a Moisés, debía ser aplicada y adaptada a las circunstancias cambiantes de la vida. Ello dio lugar a la ley oral o tradiciones de los padres. El trabajo de interpretación y adaptación de la ley escrita fue realizado por los escribas, que ejercían funciones de teólogos y juristas. En tiempos de Jesús, muchos pertenecían al partido fariseo, y gozaban de una gran autoridad ante el pueblo. 4. El sábado. Era, con la circuncisión, la práctica más sagrada. El descanso estricto, con ciertas actividades muy limitadas, y minuciosamente reglamentadas, tenía que permitir al hombre descansar y alabar a Dios. 5. La sinagoga. La palabra designa la reunión de los creyentes. Luego pasó a designar el edificio, donde se reunía la comunidad. Más aún que el templo, lejano para muchos, a donde solo iban para las fiestas, es el lugar donde se forja la fe y la piedad del pueblo. El culto comprendía una lectura de la ley, de los profetas, y una homilía. Los romanos respetaron, en general, las instituciones judías. Una de ellas, el Sanedrín, era el gobierno propiamente judío. El Sanedrín significa consejo, sentarse juntos, era la institución más importante en el mundo judío. Era una especie de parlamento con poder legislativo, judicial y ejecutivo, solo limitado en sus funciones por los ocupantes romanos. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, pertenecientes a 3 clases: los ancianos, los sumos sacerdotes retirados, y los letrados o escribas. El presidente era el sumo sacerdote en funciones. Una especie de presidente del gobierno, y su cometido era gobernar el país bajo la tutela de Roma. El Sanedrín era un consejo de gobierno, y la Corte Suprema de Justicia, para todos los judíos de Palestina, o establecidos en el extranjero. Ejercía la justicia según las leyes judías, que eran reconocidas como leyes del imperio, por todos los judíos de los países sometidos a Roma. Sus decisiones tenían fuerza de ley, que los romanos se cuidaban de aplicar. Su competencia se extendía a todas las cuestiones religiosas, y a todo lo que se derivaba de la ley judía. No tenía poder para condenar a muerte, le estaba reservado al prefecto romano.